Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión te explicaré cómo resolver un ejemplo de sistema de fuerzas que incluye dos cuerpos. Pero antes de continuar, te recomiendo que mires el tutorial parte 1 y parte 2 de un sistema de fuerzas. Comencemos. Tenemos este sistema compuesto por dos masas atadas por una cuerda que pasa por una polea sin fricción. Entre la masa 1 y la superficie hay un rozamiento de 0,12. Encontramos la aceleración y la tensión que existe en la cuerda. Para ello, primero se dibujan las fuerzas que existen en el sistema. Primero el peso, que es una fuerza que siempre va hacia abajo. Luego la tensión, que es una fuerza que se ubica en las cuerdas y sale de los objetos. Luego la normal, que es una fuerza generada por la superficie y tiene que ser perpendicular a la misma. Y por último, en este caso, una fuerza de rozamiento, que va en contra del movimiento. Ahora, realizamos el análisis de fuerzas para la masa 1. Ya que tenemos el sistema de fuerzas, lo vamos a dibujar en un plano cartesiano, ubicando el peso, la tensión, la normal y la fuerza de rozamiento, para proceder a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, cumpliendo con la segunda ley de Newton, que sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Debemos recordar que en el eje Y solo existe la normal y el peso. Además, en este eje no existen movimientos. El movimiento se genera en el eje X, por tanto, la sumatoria de fuerzas tendría que ser igual a 0. Con este planteamiento, encontramos las fuerzas en el eje Y, normal positiva y peso negativo. Despejando lo que es el valor de peso, masa por gravedad, reemplazando aquellos datos que nos dio el problema, tenemos que la normal vale 9,8. Con este valor encontramos la fuerza de rozamiento aplicando la fórmula, la cual nos daría que equivale a 1,176 newtons. Ahora procedemos a encontrar la sumatoria de fuerzas en el eje X, tensión que es positiva y fuerza de rozamiento que sería negativa. Reemplazamos los valores de la masa que nos dio el problema y tendríamos que es 1 kilogramo y esta se multiplicaría por la aceleración. Igualmente reemplazamos el valor de la fuerza de rozamiento. Esta ecuación sería la que obtenemos en el primer sistema. Hasta aquí llegaría porque no conocemos ni la tensión ni la aceleración. Por tanto, este valor aquí se queda. Ya que tenemos esta operación, vamos a proceder ahora a hacer la sumatoria de fuerzas en la masa 2. Dibujamos las fuerzas que están en el plano cartesiano, tensión que iría hacia arriba y peso hacia abajo. La sumatoria de fuerzas en el eje Y cumple con la segunda ley de Newton, que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ahora, ten en cuenta que todas las fuerzas que van en la misma dirección del movimiento son positivas. Por ende, el peso es positivo, pero la tensión sería negativa. Reemplazando el valor del peso, tendríamos que es masa por gravedad. Recordando los datos que nos dio el problema, reemplazaríamos dichos valores y obtendríamos este valor. Esta ecuación la vamos a dejar hasta aquí porque no conocemos ni la tensión ni la aceleración. Ahora procedamos a copiar las dos ecuaciones que ya habíamos obtenido. Colocamos el valor de tensión una debajo de otro, el igual debajo de igual, aceleración debajo de aceleración. Procedemos a hacer la operación 19,6 menos 1,176, obteniendo este valor. Tensión positiva y tensión negativa se cancelan y hacemos la operación de la suma de las aceleraciones. Por tanto, obtenemos este valor. El 3 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Por tanto, esta sería la aceleración del sistema. Como ya tenemos esta aceleración, procedemos a encontrar la tensión. Para ello utilizamos una de las dos ecuaciones que ya habíamos empleado. La cuestión es que tenemos dos, una con tensión positiva y otra negativa. Te recomiendo, siempre utiliza la ecuación con tensión positiva, porque en la segunda el signo negativo al final hay que hacer un paso adicional para cancelarlo. Entonces, copiamos la ecuación de la tensión positiva, reemplacemos el valor de la aceleración, de una vez vamos despejando, lo que está restando pasa al otro lado a sumar y haremos la operación matemáticas. Muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.